Buenas tardes, buenas noches, bienvenidos a nuestro programa Zona Ciudadana de la Fundación Supervisión Ciudadana por la Democracia. Hoy estaremos compartiendo con Loti Andrade y vamos a tratar un tema muy interesante sobre la transparencia en la visión que tenemos sobre nuestro país en el exterior. Y voy a compartir este panel con Rodrigo Gómez de la Torre. Bienvenidos. Muy buenas tardes con todos. Pues Loti, qué gusto estar aquí. Tú eres una experta en todo lo que tiene que ver con relaciones internacionales y curiosamente estos días ha sido un nuevo sacudón en los temas internacionales y la posición del Ecuador al respecto. Pues un gusto saludarte y bienvenida. Muchas gracias, María y Rodrigo. Y bueno, estoy aquí atenta a lo que deseen saber y vamos a conversar. Muchas gracias, Loti. Bueno, vamos a empezar. Rodrigo, tú tenías algunas inquietudes. A ver, en temas generales, la transparencia es uno de las, como lo he mencionado en algunas ocasiones, la transparencia es una vacuna contra el virus de la corrupción. Y obviamente, así como nos afecta a los ciudadanos de a pie, afecta a las empresas e instituciones, no es menos cierto que la transparencia también es fundamental a nivel de los países. Y bueno, antes de esta semana, que voy a toparlo luego, pues, ¿cuál ha sido la imagen del Ecuador? ¿Cómo percibes que puede ser la imagen del Ecuador? Cuando acabamos de pasar un proceso judicial, caso Sobornos 2012-2016, en el cual prácticamente, y voy a decir prácticamente para no ser tajante, toda la cúpula del gobierno pasado acaba de ser sentenciada por corrupción, en donde algunos ya están distribuidos en algunas otras latitudes, algunos otros países y hasta continentes. ¿Cómo se percibe eso en el concierto de las relaciones internacionales? Bueno, mira, yo creo que debemos empezar explicando que la transparencia en materia de diplomacia no tiene un modelo único, ¿no? No es un modelo único ni es un modelo eh, que podamos decir eh, similar a lo que puede ser la transparencia de lo que exige la sociedad civil. En diplomacia tiene mucho que ver con los valores, con la cultura, con los usos, ¿no? No es tan sencillo hablar de una transparencia generalizada, básicamente porque la profesión diplomática o los vínculos en las relaciones internacionales implican muchas veces la confidencialidad, la reserva y también el ganarse la confianza de los otros para poder hablar. Eh, ¿Cómo nos ven al Ecuador? ¿No? Yo creo que ha sido una época muy difícil en general para el continente latinoamericano, ¿no? No es un exclusivo del Ecuador lo que ha pasado en materia de corrupción. Tenemos muchos años donde ha habido un proceso de desinstitucionalidad en nuestros países y no ha sido pues la práctica común y corriente de lo que podemos decir el sector político, la transparencia con la sociedad civil o con las negociaciones en términos, por ejemplo, económicos, comerciales e incluso en materia de lo que podemos decir seguridad e inteligencia, ¿no? Entonces, el Ecuador adolece de una democracia, pues le falta fortaleza a la democracia, le falta institucionalidad, no es solo producto de la década del correísmo, es producto de toda esta concepción de desarrollo que se ha venido dando a lo largo de los 41 años que tenemos de sistema democrático, ¿no? Y nos falta muchísimo para desarrollar las diferentes posiciones en materia de transparencia. Pero en el caso específico de las relaciones internacionales, no hay un modelo único ni se puede exigir
directamente, ¿no? Dependiendo de los temas de lo que se está tratando, las relaciones internacionales pues tienen épocas de confidencialidad, épocas donde se puede trabajar con redes sociales de manera directa y eso también afecta, digamos, a los procesos de reflexión, ¿no? O sea, las tecnologías han traído procesos de transparencia en algunas cosas, pero también ese uso de redes y inmediatez que se da, también quita a veces esa capacidad de reflexión, de análisis y de crear efectivamente programas y proyectos a mediano y largo plazo, ¿no? Ahora, por ejemplo, hemos tenido recientemente un, una recapitulación, digamos, sobre este tema de Julian Assange en la embajada y lo que tú decías del el manejo sobre temas un poco sensibles y que se manejan con confidencialidad. Eh, Se ha hablado de que la embajada fue alguna central de inteligencia, más allá de que este sea un tema específico de preservar información. Entonces, ¿qué ha pasado con estos casos? ¿Cómo se maneja? ¿Cómo se decide? ¿Qué es lo que se va a hacer y cómo se va a trabajar con, con estos elementos, digamos, de, de la diplomacia? ¿Hasta dónde llegamos con transparencia, con manejo de información? Bueno, yo lo que te puedo decir es que no fue específicamente la diplomacia ecuatoriana la que manejó el caso Assange, ¿no? Fue más bien el sistema político, ¿no? Que definía sin la participación y sin la necesaria eh, transparencia o rendición de cuentas cómo se manejaba el tema de Assange. Creo que, o sea, si vamos a criticar a la década del correísmo, fue una década nefasta en materia de política exterior, porque vivíamos un estado constante de propaganda, ¿no? Y el caso de Julian Assange es un caso que trasciende nuestras fronteras, que trasciende los intereses necesariamente ecuatorianos, ¿no? Y que tiene que ver también con toda una visión ideológica, por un lado, y de intereses específicos de grupos que defendían este concepto, ¿no es cierto?, de lo que podemos decir el socialismo del siglo XXI como un mecanismo de un Estado progresista y presentaban a Assange como un defensor pues, de la libertad de expresión, de la transparencia a la hora de publicar los Wikileaks, ¿no? Pero si lo vemos como una práctica, digamos, de la diplomacia, no es ese el estilo de la diplomacia, ¿no? Más bien lo que llamamos la comunicación o la información utilizada por diferentes actores mediáticos, ¿no? O actores extras de lo que puede ser la diplomacia, hoy están utilizando, más allá de la profesión de la diplomacia, se utiliza esto de difundir información que debería ser en algunos casos confidencial, que en algunos casos tiene que ver con seguridad nacional, con inteligencia, y el desarrollo, digamos, de información de inteligencia en nuestros países y se lo publica y tal vez a nivel del sector público, ¿no es cierto?, de los públicos en general, de los ciudadanos en general, es muy difícil entender la valoración de lo que significa eso. Mucha gente dice, eso es transparencia, que se sepa exactamente qué pensaban, ¿no es cierto?, el intercambio de mensajes, de faxes, de documentación entre las embajadas, por ejemplo, de Estados Unidos y su gobierno, pero no tiene nada que ver con lo que es el ejercicio específico de la diplomacia. La diplomacia protege los intereses de un Estado, ¿no es cierto? Representa al Estado y normalmente no utiliza, digamos, las redes sociales para difundir cosas que deberían ser confidenciales inicialmente. Las redes sociales se utilizan
muchas veces para difundir política exterior, para incidir, ¿no es cierto?, influir en posiciones, incluso en aprobar un tratado. Acuérdense cuando Ecuador estaba negociando los últimos 2, 3 años el acuerdo con la Unión Europea, ¿no? Lo que se hace es incidir en la opinión pública para tratar de explicarles qué contiene el tratado, cuáles son los beneficios del tratado, ¿no? Sí, A diferencia de... justamente Sí. por eso es que te preguntaba, porque hasta dónde estábamos llegando o estamos llegando nosotros. Si lo que dices es, la diplomacia no se maneja así. La diplomacia en general tiene otras formas. La diplomacia no trabaja como se estaba trabajando con Assange en la embajada. Entonces, ¿hasta dónde tenemos incidencia nosotros mismos como un Estado para estos manejos? Porque si es que además estaba siendo manipulado, digamos, por otros gobiernos, por otros estados, por otras instancias, ¿cuáles son nuestras limitantes? ¿Hasta dónde? Bueno, Pero nosotros tenemos que quisiera ampliar entender un tema, que hay sí, a ver, quisiera ampliar un tema y con esto un poco terminar el tema de este personaje Assange, porque, ok, el gobierno pasado tuvo sus falencias y sus bemoles. Sin embargo, en este gobierno han aparecido muchos videos, inclusive de los bailes y las fiestas y los, quedémosle en bailes y fiestas que se daban en la embajada, no solamente con Assange, sino con las visitantes de Assange y otros funcionarios, que si bien eran funcionarios políticos del gobierno, no dejaban de ser los representantes en materia internacional de un Estado como es el Ecuador. O sea, ahí también viene el tema de hasta dónde podemos jalar la transparencia o, como lo dijo alguna vez, y se me va el nombre, y este es un tema que me incomoda personalmente, en el video de la muerte de Jaime Rodós Aguilera en la tercera parte, justamente se habla de la masacre que hubo en Guayaquil en la época de Camilo Ponce. Y hubo un periodista que filmó todo y al final dice, yo nunca publiqué nada porque hay historias que se cuentan y historias que es preferible que se mantengan en el anonimato. ¿Qué tan prudente es lo que ha pasado ahora con las historias de la embajada? Porque es nuestra embajada, es nuestra cara ante el Reino Unido, es nuestra imagen ante la comunidad europea, es nuestra imagen ante el mundo. Al final del día es así, más allá de que sean cargos políticos, que alguien decía que no eran cargos de carrera, sino cargos a la carrera. bueno, mira, yo lo que sí te puedo decir es que eh, no todos los sectores políticos pueden demostrar que les interesa el país, que les interesa la imagen del país, ¿no? Y algunos sectores y algunos gobiernos lo que han potenciado es sus intereses personales, sus intereses posiblemente grupales, más allá de lo que llamamos los altos intereses nacionales. Y yo soy partidaria, ¿no es cierto?, de que la gente tenga acceso a la información y que puedan sacar sus conclusiones con las diferentes versiones, ¿no? No hay por qué presentar. Hemos vivido un estado de propaganda que nos presentaba como el paraíso, ¿no? Como un país, pues, con una gran capacidad de desarrollo, con un Yachay y una ciudad del conocimiento impresionante, con carreteras, con todo. Eso se llama estado de propaganda, ¿no? En las relaciones internacionales es otro tipo de cosas, ¿no? Y cuando uno representa a un Estado, representa a sus ciudadanos y representa lo que entendemos nosotros son sus más altos intereses, ¿no? El bienestar generalizado de la población, buscar proyectos que permitan, pues, disminuir la pobreza, mejorar las condiciones comerciales, todo lo que es el tratamiento de migrantes, ¿no es cierto? Hay muchos temas que se desarrollan en las relaciones internacionales. Y yo creo que la época de
de la época del correísmo es una época oscura para las relaciones internacionales y la diplomacia, ¿no? Porque cuando hablamos de corrupción, la corrupción abarcó muchísimos ámbitos. Entonces, sí, yo estoy de acuerdo, por ejemplo, en que la sociedad, hoy primero con todo lo que es redes digitales, con las tecnologías, con el Internet, eh, ya no solo actúan pues las embajadas, ya no solo son los consulados, ¿no? Hay la colonia, ahora estamos viendo manifestaciones, pues que alguna gente no desea, por ejemplo, eh, el representante que ha designado el presidente ahora del nuevo cónsul en Miami, la sociedad se manifiesta, ¿no es cierto? O sea, ya va más allá de solo lo que hacemos que quienes ejercemos diplomacia, digamos, ¿no es cierto? Y la formalidad que existía antes también ha cambiado con la tecnología y con las redes digitales, ¿no? Entonces, cuando hablamos de transparencia, implican muchas cosas, ¿no es cierto? A veces la ciudadanía pues exige, ¿no es cierto? Por ejemplo, transparencia en todos los acuerdos comerciales con China, ¿no? Que no hay razón de que no sean públicos, que no hay razón que no sean públicos. Primero porque tiene que ver con todos los recursos económicos del Estado ecuatoriano, al cual se supone todos los ciudadanos somos parte. No es un tema de seguridad nacional, que son los elementos, digamos, que están en la Constitución como temas reservados, que tengan vinculación con la seguridad o con la inteligencia. Pero bueno, la diplomacia ejerce mucho más. Hay también una inteligencia que trabaja en temas comerciales. Por ejemplo, hoy la competencia comercial y la búsqueda de inversiones obliga también a la diplomacia a tener acceso por medios lícitos, como dice la Convención de Viena, ¿no es cierto?, a información adicional. Entonces, lo que yo te puedo decir es que fue una época muy negra porque no fue un ejercicio de la diplomacia. De hecho, los diplomáticos fueron muy dejados de lado, ¿no? Más allá de eso, hoy tratamos de construir esa diplomacia institucional, esa diplomacia que devuelva, ¿no es cierto?, ciertos valores tradicionales como respeto a los derechos humanos, solución pacífica de controversias, involucrarnos en temas que involucran a todo el mundo, como los temas ambientales, como los temas también de derecho del mar, o sea, va más allá, ¿no?, las relaciones internacionales que lo que nos pasó en el caso de Assange. Y ahora que estamos ya, digamos que estamos empezando otra época, hemos cambiado en estos últimos par de años, eh, ¿cómo se ha mejorado? ¿Cómo estamos mejorando la selección y la capacitación de quienes van a representarnos? Porque evidentemente durante la época que no hubo la academia diplomática, eh, hubo un hacia abajo, ¿no? Y ahora estamos retomando qué tanto estamos mejorando y cuánto esperamos mejorar de estos representantes nuestros, que vayamos en torno a justamente a trabajar en el PRO y en el bienestar del país y con todos estos elementos que tú estás diciendo, ¿no? Los derechos humanos, los derechos de naturaleza, el bienestar. Bueno, mira, la aspiración de quienes ejercemos la diplomacia es que efectivamente sea una diplomacia profesional, formada, con trayectoria, con probidad, ¿no? Y eso es lo que aspiramos. Nuestra ley de servicio exterior tiene un 20% de cuota política, por un lado, que le permite pues al gobierno de turno poner, se supone, sus representantes, su gente de confianza del presidente de la República, del gobierno de turno. Y todavía nos falta bastante para devolver esa institucionalidad, ¿no es cierto? Nos falta bastante. De muchas maneras, la Cancillería fue un ministerio también, como digo yo, desmembrado, como pasó con prácticamente toda la institucionalidad pública. Y ahora el grupo que tenemos de funcionarios de carrera, con
con trayectoria, pues sí, queremos devolver esa institucionalidad, no solo a través de el concurso que se hizo público, ¿no? Para 25 puestos de nuevos terceros secretarios, donde se presentaron más de 2.000, casi 2.200 candidatos y al final de un concurso largo, porque la pandemia también interrumpió el final, se ha puesto 25 funcionarios que acaban de ser ingresados, pero eso requiere, eso es solo una parte de lo que significa devolver institucionalidad, ¿no? La otra es efectivamente reconocer que la profesionalización del servicio exterior es importante y que no se puede improvisar si queremos realmente tener un Estado con una imagen y que pueda, digamos, hacer lo que tiene que hacer para atraer inversiones, pero es un cúmulo de temas, porque eso tiene que ver con seguridad jurídica, tiene que ver con lucha contra la corrupción afuera y adentro, ¿no es cierto? O sea, la institución como ministerio es una institución muy pequeña frente a lo que puede ser, di tú, Ministerio de Finanzas, municipio de Quito, o sea, nosotros somos un grupo de menos de 1.000 funcionarios que antes de correr éramos 600, ¿no? Y que tuvo un incremento muy importante, pero un incremento a nivel de crecimiento del Estado con una concepción de burocracia y no realmente de desarrollo en función de las necesidades. Hay mucho que trabajar todavía en eso, ¿no? Y esa aspiración que esperamos, ahí sí que haya transparencia y apoyo, no solo del gobierno de turno, sino de la sociedad y la ciudadanía, que no solo reclamemos, sino que efectivamente aportemos y demos ese apoyo a que haya instituciones formadas con gente preparada, ¿no? Pero ahí podríamos empezar por la Asamblea Legislativa, ¿no? La Asamblea Nacional, que uno de los temas que yo sí creo que hay que revisar en una reforma es el nivel de preparación, o sea, democracia frente a la necesidad de tener gente realmente preparada para hacer leyes, ¿no? Un mínimo de título universitario, un mínimo, ¿no? Aquí requisitos entrar a la Cancillería, para hacer el concurso de diplomático de carrera, es tener mínimo un título de tercer nivel y un idioma extranjero extra, ¿no? Y esos requisitos no existen para entidades tan importantes como la Asamblea Nacional, ¿no? Un requisito de por lo menos un título de educación superior. Entonces se discute si es democrático pedir o no ese tipo de requisitos. Y la pregunta es si no es importante que la gente que va a hacer las leyes, ¿no es cierto?, que va a ser la que nos defina las leyes de todo el país, ¿no?, incluyendo la política exterior, no sea gente que realmente tenga mínimos requisitos de preparación. Comparto plenamente. Comencé con dos temas puntuales que definitivamente el Ecuador es un país donde nadie se puede aburrir. O sea, es imposible aburrirse, pero hablamos de política más tiempo del que creo que deberíamos. Esta semana se han dado dos cosas. La Corte Constitucional se ha pronunciado sobre un tema con respecto a concesiones mineras para una nueva consulta popular que dicen que es democrática, pero por otro lado, eso atenta contra una seguridad jurídica que tú mencionaste y no con empresas no necesariamente internas, sino más bien con probables contratos que estaban en proceso de suscribirse o suscritos. Hay observaciones al respecto. Y el otro tema que no quiero dejar de mencionarlo, que es algo que les di mucho seguimiento por muchos años, es un día el presidente Correa aparentemente estaba bajo en popularidad, se fue a la Amazonía, metió la mano en una piscina de petróleo y comenzó esta campaña de la mano negra de Chevron. Luego, en un proceso altamente cuestionado nacional e internacionalmente, porque hubieron algunas cuentas que no cuadraban, se abrió toda esta campaña y vinieron artistas de cine y todo fue un tema muy mediático. Pero el Ecuador tenía suscritos acuerdos con Chevron y el proceso judicial se vio, no encuentro la palabra adecuada para ser diplomáticamente correcto, pero se vio
alterado, digámoslo así. Y acabamos de recibir una sentencia de la Corte de la Haya, que creo que es la máxima corte internacional, diciéndonos, oigan, señores de Ecuador, ustedes tienen que pagarle unas cuentas a Chevron. Este tipo de manejos irresponsables de la democracia y este manejo del manejo de las relaciones internacionales no son un tema de transparencia. ¿Cómo se percibe esto desde tu óptica, con una visión más bien de Estado y siendo una diplomática de carrera? Como digo, la diferencia entre de carrera y a la carrera es sustancial en estos temas. Bueno, yo que me haces reír porque me quieres jalar la lengua y yo creo que ya hemos hablado tanto, Dentro de lo posible, dentro de lo posible. hemos hablado tanto. Yo digo, en materia de diplomacia o de relaciones internacionales no existe un cuerpo legal establecido de lo que es transparencia, o sea, no existen las normas. Hoy en día, desde el 2011, como tú sabes, se creó esta alianza para el gobierno abierto, ¿no es cierto? De la cual el Ecuador, con el presidente Lenín Moreno, suscribió y se supone que están en un proceso de cumplir de hacer su plan de acción para entrar en esta alianza de gobierno abierto, que pues es un compromiso de los diferentes gobiernos que es básicamente dar poder a la ciudadanía, ¿no es cierto? Dar poder a la ciudadanía, eh, lucha contra la corrupción, uso de nuevas tecnologías, ¿no es cierto? Y el tema de que haya mayor transparencia. Yo creo que esa es una de las opciones que tenemos ahora como Estado, ¿no es cierto?, de enfocarnos donde la ciudadanía también se involucre en estos temas. La política internacional ya no es exclusiva de élites ni es exclusiva de grupos, ¿no? Los temas de asuntos globales te impactan directamente a los productores, a los comerciantes, a quienes migran, a nosotros como ciudadanos nos impacta todo lo que pasa a nivel internacional. Entonces, tenemos que, digamos, desarrollar esas herramientas que están al alcance de los ciudadanos para que no nos vuelva a pasar lo que nos ha pasado, ¿no? Porque estamos hablando de un gobierno que estuvo 10 años en el poder, pero que además estuvo con actividades de represión, con actividades de esconder información, de manipular información. Estamos, o sea, es muy difícil, no era una democracia como tal, más allá de las elecciones, porque no se puede medir la democracia meramente como el tema de vamos a elecciones, elegimos y que el señor Correa diga que se ha ganado 10 elecciones durante todos sus 10 años de gobierno. La democracia implica mucho más, ¿no? Y la transparencia que se requiere hoy en día, porque es una demanda, ¿no es cierto?, que se va dando a lo largo de los últimos años, es mucho más que solo lo que decida cada gobierno informar. La sociedad civil tiene que organizarse, tiene que también volverse autónoma y crear esas demandas ciudadanas, ¿no es cierto?, y exigir también esa transparencia de lado y lado, sobre todo porque hablamos de recursos públicos, ¿no? No es lo mismo una ONG, una organización de sociedad civil cuyos fondos pueden provenir de empresas privadas, a lo que estamos hablando del Estado, ¿no? El Estado que maneja recursos públicos tiene la obligación de rendir cuentas, de transparentar el uso de esos recursos y de dar efectivamente esa rendición de cuentas sobre la utilización de recursos públicos. Como te digo, lo que pasó en los 10 años es un capítulo muy oscuro para la democracia ecuatoriana en el sentido de desarrollo de institucionalidad, de desarrollo de valores y fundamentales, ¿no? Como libertades, libertad de expresión, de asociación, eh, incluso de manejo de los derechos. Y esperamos que en estas nuevas oportunidades que tiene el Ecuador de fortalecer su democracia, de ir a una transición
efectivamente importante, con mayores libertades. Esperamos que aproveche, ¿no? Que se aproveche y que podamos ir pasando la página, ¿no es cierto?, en justicia, eso sí, en justicia, como digo yo. Loti, hemos conversado sobre transparencia, hemos conversado sobre lo que ha pasado, sobre cómo se están dando estos cambios, cómo estamos retornando a la institucionalidad y lo que nos hace falta. Has hablado mucho sobre la sociedad civil, sobre además la obligación de transparentar la información y sobre mantener a la sociedad civil involucrada. ¿Cómo crees tú, para finalizar, cómo crees que la sociedad civil puede aportar para que esto se dé en una transición, en un trabajo conjunto? ¿Y cómo crees que deberíamos trabajar? ¿Con qué tipo de valores, con qué tipo de mensajes deberíamos trabajar desde la sociedad civil para que efectivamente este servicio y esta visión hacia nuestro país desde las entidades internacionales se transforme en algo positivo? Bueno, por ejemplo, como te digo, utilizando aquellos instrumentos y herramientas internacionales que se van dando para gestionar esa transparencia, ¿no? Este de gobierno abierto es uno, Alianza de Gobierno Abierto es uno, pero tú tienes también todo lo que es transparencia internacional, tú tienes mecanismos en las organizaciones como la Organización Mundial de Comercio, tú tienes el examen de políticas comerciales, que es obligatorio cumplir a todos los países miembros, donde se analizan todas las políticas que está adoptando, sanitarias, fitosanitarias, los acuerdos que se han suscrito, la integración, todo eso. Después tienes el examen periódico universal que hacen los estados y que rinden los estados en Naciones Unidas, ¿no es cierto?, que le rinden a todos los demás estados y que las organizaciones de sociedad civil, ¿no es cierto?, pueden participar, presentar, cuestionar, ¿no es cierto? Y ahí se va viendo todas las falencias y debilidades y por eso también hacen las recomendaciones, ¿no? Algunas, como digo yo, lastimosamente no son todas de obligatorio cumplimiento, pero sí se ve la voluntad de los estados en hacerlo. Yo me acuerdo en el examen periódico universal del Ecuador del año 2015, ¿no es cierto?, donde se le cuestionó al Estado ecuatoriano lo que llaman la falta de independencia en la justicia. Y varias de las recomendaciones se referían a la necesidad de que el Estado ecuatoriano pues dé independencia, ¿no es cierto?, al Poder Judicial. Me acuerdo que el Estado ecuatoriano rechazaba esas resoluciones, como hoy Venezuela, el régimen de Nicolás Maduro rechaza el informe de la Comisión Independiente de Derechos Humanos. Pero la realidad, como digo, supera cualquier fantasía y la realidad es que nosotros teníamos y tenemos muchos problemas de independencia de la justicia, de corrupción, de una falta de derechos humanos en algunas áreas. Y ahí le toca a la ciudadanía, ¿no es cierto?, hacer ese contrapeso, porque sin duda las redes digitales, la época de la tecnología, abre las puertas también para la participación de la sociedad civil. Sociedad civil que debe ser organizada, autónoma, independiente, para permitir, digamos, ejercer ese contrapeso necesario, ¿no es cierto?, a lo que pueden ser los gobiernos. Eso me parece que es importante. Y sin duda, la sociedad civil tiene un papel importante, ¿no es cierto?, de coadyuvar a que los estados seamos efectivamente más transparentes, donde el ejercicio de la política pública sea mucho más transparente y en función de los intereses de la mayoría de las poblaciones. Bueno, quiero darte las gracias. Personalmente me han quedado algunas cuestiones, pero entiendo que lamentablemente hay alguien que no nos perdona nunca, que es el tiempo. Y algo nos hemos extendido hoy día y creo que podríamos extendernos muy de largo. Pero creo que el mensaje es claro, o sea, sociedad civil sí tiene la obligación, la responsabilidad, hablemos de responsabilidad, de llamar la atención a las autoridades, de exigir más transparencia
transparencia, entendiendo lo que se puede y lo que no se puede. Creo que debemos exigir transparencia en qué pasa con los acuerdos comerciales, exigir transparencia en qué es lo que sucede en otros ámbitos de la vida pública, porque son temas que nos atañen directamente. Entonces, no sé por qué estamos con algún eco en este momento. ¿Cómo? Sí, Pero bueno. comparto totalmente tu opinión, Rodrigo. En general, la ciudadanía, ¿no es cierto? ¿A quiénes debe servir los gobiernos? Es a los ciudadanos, ¿no es cierto? A sus habitantes. Y por supuesto que la ciudadanía no debe contentarse solo con procesos de participar en las elecciones, nada más, y en derogar las funciones, digamos, solo a la Asamblea, solo al Poder Judicial, sino que deben involucrarse en aquello que les afecta, que les atañe y que tiene que ver con el desarrollo y el destino de nuestros países, ¿no? Te agradezco infinito y creo que con ese mensaje nos quedamos. La ciudadanía tiene la responsabilidad de involucrarse. No es solo una obligación a veces, como lo vemos en el voto, es un tema de una responsabilidad de manera permanente en el tiempo. Esto ha sido el programa de hoy, Zona Ciudadana. Ya cayó la noche, pues queremos agradecer a todos quienes nos han visto, pues agradecemos a quienes nos van a ver mañana y los próximos días. Esto estará permanentemente en nuestras redes. Estamos en Facebook, estamos en Twitter, estamos en Instagram, estamos creciendo en YouTube. Somos Zona Ciudadana. Un agradecimiento, Loti, que ha sido Muchas muy gracias a esclarecedor en ustedes algunos ámbitos. y muchos Y éxitos Gracias, gracias, Loti. María Dolores, en este también. programa ciudadano tan interesante. Que les vaya muy bien también. Gracias, Loti. Ha sido un gusto. Gracias. Muchas También lo gracias. mismo.